por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra hoy. Clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra hoy. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sananos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por esta tierra hoy. Clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por esta tierra hoy. Bienvenidos a Efesios Televisión, donde somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Estamos localizados en el 516 Shop Court, Severn, Maryland. Y con ustedes en la meditación de la palabra de Dios, el pastor Nelson Amaya. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga. Una vez más, desde aquí de Casa de Oración Efesios 2:20, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma de Facebook. Es para mí un enorme privilegio compartir el mensaje de la palabra del Señor una vez más con ustedes. Pero antes quiero darle la bienvenida, por supuesto, a la iglesia, Casa de Oración, que ya en esta hora, estoy seguro, están en sus dispositivos para escuchar el consejo que el Señor tiene para nosotros en este día. También quiero saludar a los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan fuera de las fronteras de los Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica y parte de Norteamérica, Panamá, como otros países. Queremos decirles que para nosotros es un gozo muy grande saber de que nos escuchan y que están con nosotros, siguiéndonos y edificándonos en la palabra del Señor. En este día quiero hablar y terminar con la secuencia de las 12 piedras que toda familia debería de tener. El miércoles anterior estuvimos hablando de eso y hablamos de las primeras 6 piedras como fundamento para mantener o para tener una familia saludable espiritualmente hablando. Si tenemos salud espiritual,
lo demás es añadidura. Las 12 piedras que toda familia debería de tener, nosotros hablamos de varias de ellas y cuál fue la base que tomamos. Estuvimos leyendo en el libro de Josué, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Esta fue la base que tomamos desde hace 2 semanas atrás, cuando hablamos de las 12 piedras y luego las tomamos una por una. Hoy estaremos hablando de las últimas 6 piedras. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 4, verso 1: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: cuando todo el mundo terminó de pasar el Jordán, la Biblia dice que Dios le habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadlos diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. La palabra aquí, levantarlas, significa ponerlas todas juntas. En otras palabras, era la forma para hacer un altar. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: regrésense, pasen delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, donde están los sacerdotes con el arca, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? ¿O qué significa este altar de piedras? Ustedes le van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento, de altar conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Dios quería marcar la historia de su pueblo con un mandato. Dios quería marcar la historia de su pueblo con un mandamiento de instrucción específica. Levanten 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Israel, y levántenlas de donde están o estuvieron los pies de los sacerdotes. Recordamos que cuando llegaron a la orilla del Jordán, las instrucciones eran que los sacerdotes tenían que pasar primero. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, cuando comenzaron a entrar en el Jordán, conforme sus pies iban tocando el agua se iba dividiendo.
cuando ellos llegaron a la mitad del Jordán, todas las aguas se habían detenido y el pueblo de Israel pudo pasar todo sin que nadie sufriera ningún daño en ese momento. Entonces, Dios quería marcar la historia. La Biblia dice que lo que hicieron ahí serviría como monumento conmemorativo para siempre, y que esas piedras que Josué levantó están hasta hoy en ese lugar. Siempre que Dios hace algo en nuestra vida, es difícil que a uno se le olvide. Entonces, quiero compartirle el próximo pasaje bíblico que está en Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Cada vez que se hacía un altar de piedra, era con la intención de ofrecer sacrificios a Dios. Cada vez que se hacía, que se preparaba, o que los hombres levantaban un altar, como lo hicieron los patriarcas, los profetas, como lo hizo Elías, era para levantar un altar a Dios. Y lo que Dios quería que su pueblo recordara, más allá de ese milagro, era que siempre se recordaran de tener un altar, porque desde el altar se comunicarían o entrarían en una comunión con el Padre. Entonces, lo que tenía que ocurrir en ese altar simbólicamente era que el fuego nunca se tenía que apagar. Como nuestra comunión con Dios nunca se puede apagar, tenemos que siempre estar echándole leña al altar de nuestra comunión con Dios. Aprendimos que el altar representa la comunión y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestro corazón, pues tenemos la presencia de Dios, y cada uno de nosotros debe de ocuparse de mantener el fuego de la comunión con Dios encendido en nuestra vida continuamente. Vimos cómo Elías reedificó el altar de Dios que estaba destruido y arruinado. ¿Y cómo lo hizo? Levantó 12 piedras en Primera de Reyes 18, 31 y 32. Aprendimos que era lo que representaba en nuestra vida las primeras 6 piedras con las cuales debemos de reedificar nuestro altar para el Señor. Y hablamos que la primera piedra de nuestro altar era la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda piedra de nuestro altar, la humildad. Dios ve de cerca al humilde y de lejos al altivo. Tercera piedra de nuestro altar, la sinceridad. Dios busca, como David en el Salmo 51, Señor, le decía, crea en mí un espíritu recto, porque yo he pecado. La sinceridad. La número 4, oración. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos
comunión con Dios por medio de la oración. Y la quinta piedra de nuestro altar es el sacrificio. El que sacrifica alabanza me honra, y yo le libraré en el día de la angustia, y yo lo honraré, dice el Señor. Y la sexta piedra de nuestro altar es la alabanza. La alabanza. Hay que aprender a adorar al Señor. Hoy aprenderemos cuáles son las 6 piedras restantes que tenemos que utilizar para reedificar nuestro altar personal con Dios. Es muy interesante que siempre que se levantó un altar, tenía que ser con 12 piedras. El Señor, nuestro Dios, siempre ha usado los números como representativos de algo. No por las 12 tribus, no por los 12 apóstoles, no por los 12 meses del año. Todo esto tiene que ver en la simbología de los números hebreos. Y Dios siempre ha trabajado con números. ¿Por qué tenían que ser 12? Las últimas 6 piedras que necesitamos para reedificar el altar de nuestra comunión con Dios son fundamentales. Y aquí vamos ya. La piedra número 7, la séptima piedra de nuestro altar, es la asistencia a la iglesia, la asistencia a la casa de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25, el Señor nos exhorta diciéndonos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La asistencia a la iglesia es determinante para encender o apagar la llama del Espíritu en la vida del cristiano. El no congregarse lo tienen por costumbre mucha gente, y eso es muy peligroso espiritualmente por varias razones. Número 1, si no se congrega, no escuchó lo que Dios quería decirle. Número 2, si no se congregó, no habló con su padre, no lo adoró, no invocó su nombre, no habló con él. Entonces, congregarnos ha sido siempre fundamental para mantener el altar de Dios encendido en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra congregación. Un cristiano que deja de congregarse constantemente, o que lo hace por costumbre de vez en cuando, poco a poco, se va apagando el fuego de su comunión con Dios, al punto que se vuelve un cristiano tibio, totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Se vuelve tibio. Y en Apocalipsis, capítulo 3, verso 15, el Señor le escribe a una de las iglesias, le dice: yo conozco tus obras, y yo sé que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. El tibio tiene de las dos cosas. Se congrega por costumbre, no porque tiene una cita con el Padre. Se congrega de vez en cuando tiene tiempo, cuando le quedó lugar. Pero eso no es lo que la Biblia dice. No os congreguéis como algunos lo tienen por costumbre. La costumbre es pasajera. Dios conoce la temperatura de tu altar con Él. Dios conoce la temperatura de tu comunión.
Dios conoce la temperatura con la que tú le adoras, con la que tú hablas con Él. Él conoce, Él sabe si eres tibio, frío o caliente. Y el altar que nosotros debemos de mantener firme es el altar de asistir a la casa de Dios. No era en vano que el profeta hablaba de venir a la casa de Dios. El dulce cantor de Israel decía: yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Alegrarse por estar en la casa de Dios. Decía: entraré por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanzas. Un deseo ardiente por estar en la casa de Dios, porque en la casa de Dios él encontraba un refugio para su alma. Debemos de hacer hasta lo imposible para congregarnos y no hacerlo por costumbre, porque hay personas que por algo mínimo no se congregan. Y eso habla de la temperatura de tu comunión con Dios. Eso habla de la temperatura de tu altar. ¿Cómo está ese altar? Y la octava piedra de nuestro altar de comunión con el Señor es la del servicio. La piedra del servicio. Malaquías capítulo 3 versículo 17 dice: ustedes serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. En este pasaje dice que el pueblo se estaba quejando y lo que ellos decían era: en vano nos congregamos, en vano oramos, en vano ayunamos, en vano es tener fe, en vano es creerle a Él. Y Dios tuvo que hablarles y les dijo: vendrá un momento en que habrá una diferencia entre el impío y el justo, entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Entonces, una de las piedras de nuestro altar es la piedra del servicio. Desde el momento que nos convertimos para servirle al Señor, para ponernos a su servicio. Y hay una cantidad de cosas que podemos hacer en la obra del Señor. Tenemos que tener algo bien claro. Tenemos que estar seguros en nuestro corazón que nosotros debemos servir a Dios. Debemos de tener el deseo de agradarlo. Dije, debemos de tener el deseo de agradarlo con nuestro servicio. El versículo 17 nos dice dos cosas muy importantes. Y estas dos cosas nos muestran, nos enseñan, nos demuestran el valor de nuestro servicio a Dios. Número 1, seremos especial tesoro. Y dice, número 2, y Él tendrá misericordia de nosotros. Servirle a Dios no es opción. Servirle a Dios no está solo para unos. El servicio del cristiano, todos podemos y tenemos y debemos que servirle al Señor. El versículo 18 nos enseña que hay diferencia entre el hijo que le sirve y el que no le sirve. Entonces yo le pregunto en esta noche, ¿qué espera usted para servirle al Señor? ¿Qué espera para servirle al Señor?
Me llama mucho la atención porque la Biblia dice que Jesús dijo a sus discípulos: yo no vine al mundo para que me sirvan, yo vine a servirles. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño, el que sirve. Son principios que producen en nosotros anhelo de servirle al Señor, no por ser los más grandes, sino porque Él vino a servirnos a nosotros primero. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la novena piedra de nuestro altar es la mayordomía. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. La persona que conoce los principios de la siembra y la cosecha en el campo sabe que de acuerdo a la calidad de semilla que siembra, será la cosecha. Segundo, de acuerdo a la cantidad de semilla que siembre, será la cosecha. Y Pablo lo resume de esta forma. Dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente. Cada uno, dice Pablo, dé como propuso en su corazón. No lo haga con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay dos tipos de personas: uno que lo hace con tristeza, el otro por necesidad. Pero el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros cada vez y toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la idea de Dios en esto que estamos hablando? Que abundemos para toda buena obra. Y la palabra mayordomía significa sencillamente un administrador. Es decir, que la mayordomía en nuestra vida significa la manera de cómo administramos nuestras finanzas personales y familiares. Pero va más allá de esto. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos las bendiciones que el Señor nos da? ¿Cómo administramos lo que Él o las cosas o la forma de cómo Él nos bendice? Nuestra vida, ¿cómo la ministramos? ¿Cómo ministramos lo que recibimos de parte del Señor? ¿Cómo lo ministramos? La mayordomía nos habla en términos generales, porque un cristiano que practica bien la mayordomía sabe que tiene que apartar lo que es de Dios, y eso no lo toca. Un cristiano sabe cómo honrar a Dios en la mayordomía. El versículo 7 dice que el Señor ama al dador alegre. No dice que ama al que tiene la intención de dar. Tampoco no dice que ama al cristiano alegre. Dice que Él ama al dador alegre. En otras palabras, el Señor no está diciendo por medio de Pablo que Él ama al cristiano que es alegre. No, está diciendo que Él ama al que da con alegría. Aclaramos eso. El alma generosa, Dios la bendice. Y eso tenemos que aprenderlo y comprenderlo muy bien. Comprendamos algo muy importante. No podemos tener una buena relación con alguien que nos está robando. Igualmente,
Eso lo dice Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser mayordomos de todo, de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de las bendiciones que recibimos de Él. El Señor quiere que seamos buenos administradores. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, si no necesita comprar ropa, ¿para qué va a comprar? Si no se puede salir. Esa es una clave. Otra cosa es, ¿cómo se le ocurre a usted correr al supermercado a comprar de todo cuando no revisó primero lo que le hace falta en la refrigeradora y termina tirándolo cuando hay hambre y necesidad quizás en su vecindario? Eso es ser un mal sacerdote. Eso es ser un mal mayordomo. Y la 10ª piedra, la piedra número 10, dice Josué 1:8, y esta es la piedra número 10 de nuestro altar para mantener la comunión con Dios. Esto a mí me impacta y esta es una parte con la que yo me identifico porque vivo a diario esto, a diario. Es la piedra de la lectura de la palabra. Un cristiano que no lee la Biblia por lo menos un versículo al día es un cristiano que se está muriendo. Josué 1:8 dice: nunca, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos. Muchas veces repetimos lo que oímos, pero la Biblia es el mapa de nuestra vida. Debemos de consultar con el Señor constantemente. La pregunta es, ¿cómo está el altar de la palabra? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo puede decir usted que tiene comunión con Dios si Él nos habla a través de la palabra? Él nos enseña a través de la palabra. Él nos guía a través de la palabra. Debemos de por lo menos apartar unos minutos de tiempo. Y yo personalmente le aconsejo, al abrir sus ojos, hoy con tanta facilidad que tenemos, lea un versículo, prepare su mente antes de levantarse a hacer cualquier otra cosa. Lea un versículo de la palabra. Nunca se apartará de tus labios este libro de la ley. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios si no permito que Él hable a mi vida? Cada uno de nosotros debe de hablar con Dios por medio de la oración, pero también cada uno de nosotros debemos dejar que el Señor nos hable por medio de su palabra. El versículo que leímos nos dice que debemos meditar en su palabra todos los días, de día y de noche, no de vez en cuando, no cuando nos acordamos, no cuando tenemos ánimo, sino todos los días constantemente. La orden es día a día, no cuando estás bien, no cuando la luna favorece a tu estímulo, no cuando las cosas están mal o solo cuando están bien. No, todos los días sin importar
lo que estés viviendo. Porque Dios nos ha dado la palabra como el alimento espiritual, el alimento para nuestra alma. Y la 11ª piedra de nuestro altar, la 11ª piedra nos habla de un compromiso, pero yo le llamé reconciliación. La piedra de la reconciliación. ¿Y por qué es tan fundamental que en el altar que tenemos debemos de tener la piedra de la reconciliación? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 23: por tanto, dijo el Señor, si traes tu ofrenda al altar, ¿a dónde hay que traer la ofrenda? Al altar. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No se trata de que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo nunca he visto eso, que alguien se regrese y no dé la ofrenda porque hay alguien que tiene algo contra él. Y vuelvo y repito, el Señor no dice si tú tienes algo contra alguien, no, si alguien tiene algo contra ti. ¿Cuántos de nosotros venimos al altar de nuestra comunión con Dios pensando que agradamos a Dios porque no tenemos enojo ni resentimiento con nadie, pero no se nos ha encendido el foco, se nos ha olvidado que hay personas que hemos dañado, hay personas que hemos ofendido, que hemos herido y que tienen algo contra nosotros? Quizás tú te encuentres bien, quizás tú hayas pedido perdón a Dios, pero hay alguien que tiene algo contra ti. Y antes de que traigas tu ofrenda al altar, debes de reconciliarte con el Señor primero y luego ir con tu hermano. El versículo no dice que nos acordemos si tenemos algo contra nuestro hermano, sino que nos acordemos si hay algún hermano que tiene algo contra nosotros. Es decir, que está molesto, resentido, dañado con nosotros. Para reconstruir el altar debemos buscar la reconciliación con todos aquellos que hemos ofendido. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, no estaremos agradando al Señor. Y no puedo tener una buena comunión con el Señor de esa manera. Entonces la 11ª piedra que pondremos en el altar es la piedra de la reconciliación. Si una de estas piedras está haciendo falta, el fuego se apaga. El fuego se apaga en el altar. ¿Y cuál era la orden? Que el fuego no se apagará nunca en el altar. Pero si una de estas piedras no está bien, entonces no está completo el altar, entonces no hay fuego en el altar, no hay comunión con Dios. Tu corazón es el altar, tu corazón es el altar con Dios. Y en base a lo que estamos hablando de las piedras, vamos a concluir con la 12ª, la piedra de las buenas obras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la lectura? ¿Cuál es el fin de las otras 11 piedras?
que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro altar simboliza la presencia de Dios en nuestra vida. Simboliza la comunión que tenemos con nuestro Dios. Pero tenemos que entender que esa presencia y esa comunión se deben de manifestar en buenas obras. No es posible que un cristiano afirme tener comunión con Dios y hacer obras dignas de un impío. No es posible que obre maldades. No es posible. No es posible que usted diga que tiene un altar, que tiene comunión con Dios y que no esté dispuesto a hacer buenas obras. No es posible. La Biblia nos enseña a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Cada uno de nosotros tenemos que demostrar nuestra comunión con Dios y la presencia de Dios en nuestra vida por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestra bondad para con nuestro prójimo, por medio de nuestra bondad para con las personas que nos rodean, con la gente que está necesitada. Si usamos estas 12 piedras que hemos hablado, ¿qué es lo que hemos aprendido? Si usamos la enseñanza, podremos tener un cristianismo sólido y fructífero, una buena comunión con nuestro Señor y sobre todo un altar que estaba arruinado, reparado, reconstruido, y el Señor descenderá el fuego ahí y mantendrá tu vida, tu matrimonio, tu familia. Los que te rodean sabrán que tu Dios es el único Dios sobre la faz de la tierra. Porque antes de que Dios se manifieste, el altar tiene que ser arreglado. Antes de que el fuego descendiera allá en el libro de los reyes, en la experiencia de Elías con los Baales, antes de que el fuego de Dios, antes de que Dios respondiera, se tenía que arreglar y reparar el altar que estaba arruinado. La Biblia dice que Elías no hizo un altar. La Biblia dice que reparó, reconstruyó, reparó el altar que estaba arruinado. Allí había un altar. La firmeza de los apóstoles, el fundamento que tenían estaba sobre la roca principal. Y no podemos dejar de hablar de esto. En Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento. El fundamento nos habla de la base. Nos habla de lo primero que se pone para construir. Nos habla de lo que va a sostener lo que continúa. Y el apóstol dice: edifíquense en el fundamento que tenían los apóstoles y que tenían los profetas, que ellos consideraban a Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Pablo dice que el fundamento de los apóstoles era la principal piedra del ángulo, pero no solo de los apóstoles, también de los profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tenemos las 12 piedras, arreglado el altar, tenemos comunión con Dios. El fuego de Dios desciende y consume el holocausto y Dios se muestra y Dios se hace presente.
Arregla el altar que está arruinado y destruido, y vas a ver la gloria de Dios. Arregla el altar poniendo estas 12 piedras. Y si usted es una de las personas que no escuchó el mensaje de las primeras 6 piedras, entonces nos puede visitar en nuestra página, porque ahí está el mensaje de las 12 piedras, de las primeras 6 piedras y de las segundas 6 piedras. Son 3 mensajes acerca de reparando el altar de nuestra comunión con Dios. Para mí en esta noche ha sido un gran privilegio compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Quiero bendecirlo de manera muy especial y decirle que le damos siempre la más cordial bienvenida, que sus comentarios, su aporte para nosotros es de suma importancia. Si somos de bendición, escríbanos. Gracias y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelson1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1-443-955-9677.